abuela de Plaza de Mayo. ¿Por qué soy abuela de Plaza de Mayo? Porque estoy buscando un nietito que tengo desaparecido, que me lo quitaron, se lo quitaron a mi hija. Jamás pensé que en nuestro país iban a pasar las cosas horribles que pasaron. Mi nombre es Tatiana Sfiligoy Ruarte Britos. Nací en Córdoba, en la provincia de Córdoba, el 11 de julio de 1973. Bueno, soy la primera nieta encontrada por abuelas de Plaza de Mayo en el año 1980, en la Argentina. Mi nombre es Analía Kalinek, soy maestra psicóloga. Actualmente además soy estudiante de abogacía. Trabajo como maestra en escuela pública y también soy integrante de Historias Desobedientes, que es una agrupación donde nos empezamos a organizar quienes tenemos un vínculo filiatorio con los genocidas. Yo recuerdo el día en donde fue secuestrada Mirta, mi mamá. En ese momento nosotros estábamos llegando a la casa donde vivíamos en Villa Ballester, en provincia de Buenos Aires. Estábamos junto con mi hermana y cuando llegamos a la esquina de la casa vemos el operativo en la puerta. Después de esa escena, digamos, nosotros escapamos y vamos para una plaza que estaba cerca de unas cuadras. A ella la siguen, bueno, nos siguen y ella se da cuenta, entonces en un momento como que empieza a despedirse de nosotras y empieza a caminar como para el otro lado, nos deja en un banco de plaza, así tipo en un cantero. Y bueno, esa es la última vez que yo la vi a mamá y después ahí ya yo me acuerdo del operativo que bajaban como de un camión del ejército y que estaban vestidos de fajina y la secuestran, la capuchan y se la llevan. Ese es el único y el último recuerdo que tengo de ella. No el único, el último. Yo nací en el año 79 en plena dictadura, ¿no? En el corazón de la dictadura, y después durante mi infancia yo no tuve registros de que había nacido en una dictadura. Es más, ni sabía que había existido una dictadura durante mucho tiempo. Incluso cuando yo fui a la escuela durante la primaria y la secundaria, no existía el 24 de marzo como día de recordación. Siempre supe que me llamaba Tatiana, siempre el nombre fue el mismo. Fue el que me puso Mirta y Oscar y es el que conservaron Inés y Carlos y es el que conservo yo hoy. Y todos los apellidos en realidad son los tres, digamos, ¿no? Los biológicos, que es Ruarte Britos, y el de adopción, Sfiligoy. Y lo sigo conservando también porque fue una adopción de buena fe. Había una bebé que estaba disponible, digamos, para adoptar y esperando los papeles ahí se cruza con esta empleada que tenía en brazos a mi hermana y empiezan a hablar, viste, como esperando la documentación en el juzgado. Empiezan a charlar, entonces mi mamá le pide sostener en brazos a mi hermana y ahí Inés dice que ella sintió algo con esa bebé, como una conexión, algo que era mucho más fuerte, y pidió adoptar a ella, o sea, pidió adoptar a Mara. Bueno, yo empecé a hacer lío, se ve que reconocía a mi hermanita y la empleada le dijo, no diga nada, pero es la hermana de la que usted quiere adoptar. Entonces, bueno, ahí es como que nos pidieron adoptar a las dos. Si bien mi mamá Inés ya tenía algunas sospechas, porque le parecía raro que nos hayan dejado en una plaza las dos, como en buen estado de salud, digo, no había un abandono. Y eso se lo preguntó al juez 3 veces durante el transcurso, digamos, de los primeros años, y el juez siempre se lo negó. No solamente los militares, sino civiles, jueces. La sociedad misma también estaba implicada en esos encubrimientos, ¿no? Para dejar oficialmente inaugurado este 11º torneo mundial de fútbol, el teniente general don Jorge Rafael Videla. Negar el genocidio es parte del genocidio, ¿no? Es como negar que existieron los desaparecidos, negar que los chicos fueron apropiados, ¿no? Negar que se cometieron crímenes atroces. Es la esencia del negacionismo y es también parte de esos crímenes, ¿no? Que estas personas que cometen estos crímenes que generan un daño a toda la humanidad
también dañan a sus propias familias y a sus propios hijos y a sus propios nietos, porque esto se transmite generacionalmente. Y bueno, y el poder hablarlo, el poder teorizar sobre esto, el poder leer, el poder socializar nuestras historias, nos está permitiendo empezar a tener algunas herramientas como para entender y también empezar a sanar, ¿no? Dentro de las propias familias. Era un aniversario del 24 de marzo, pero yo tenía, suponete, más o menos 20 años. Vi una solicitada en Página 12 donde figuraban los dos como actores desaparecidos. Y bueno, estaba firmada por la Asociación Argentina de Actores. Entonces, bueno, tardé, te diría, no sé si un año o un poco más, en acercarme a la asociación y preguntar. Y bueno, viajé a Córdoba y encontré a muchas personas ahí en Villa Libertador que los conocieron y bueno, fue como maravilloso también. Y tenían todo un proyecto cultural basado en el teatro, en títeres. Yo empecé a hacer teatro también a los 18. Una historia de vida que implicaba no solamente la historia de ellos, sino la mía, digamos, ¿no? Yo pasaba muchas horas en el centro cultural y, digamos, de alguna manera me sentía reflejada en esto que me pasaba de, uy, ¿por qué de repente me gusta el teatro, no? Y bueno, y después se produce un punto de inflexión en el año 2005, que es que mi papá queda preso. Mi papá queda preso y se lo acusa de haber participado en crímenes de esa dictadura cuando yo había nacido. Empezar a asumir la condición de genocida de mi papá fue todo un recorrido, no fue algo inmediato, digamos. Tuvo que ver con poder leer la causa, poder leer el auto de elevación a juicios, donde yo leí los testimonios de los sobrevivientes que directamente lo ubicaban a mi papá en la sala de tortura. Leí incluso la declaración indagatoria de él, donde él niega todo, ¿no? Entonces, cuando yo leo todo ese material, ya ir a visitarlo a mi papá era distinto, ¿no? Entonces, y le digo, papá, no me mientas más, le digo, vos estuviste. Bueno, en esa última ocasión, él lo que hace es intentar justificarse, ¿no? Entonces, él en su intento de justificación me confirma que él había participado y que no se estaba arrepintiendo de lo que había hecho. Las primeras chiquitas que encontramos, las abuelas de Plaza de Mayo, fueron Tatiana y Mara. Fue el primer logro en el año 80. La buscó la abuela a estas nietitas 3 años con nosotros, porque las chiquitas fueron separadas de sus padres en el año 77. Las encontramos 3 años después. Mara era muy bebita, no se acordaba nada, pero Tatiana sí, tenía 4 años, se acordaba mucho. Bueno, las abuelas y las madres fueron nuestras maestras, básicamente, ¿no? Desde muy chiquita yo fui abuela desde los 6 años. En su momento trabajé en el área genética, haciendo los árboles genealógicos. Y bueno, fue como algo en donde yo sentía que podía aportar y al mismo tiempo ellas estaban re contentas, digamos, ¿no? Yo iba 1 o 2 veces por semana y ahí empezamos a ir varias nietas también a aportar desde diferentes lugares, a aprender de ellas y con ellas y también participando nosotras, ¿no? Era como parte de un trabajo conjunto que hoy es lo que se llama, digamos, abuelas, que es reconocido a nivel mundial, y madres en la misma línea también. Creo que sin ellas no hubiésemos podido llegar hasta donde estamos hoy, como sociedad incluso. En oportunidad de esta Semana de la Memoria, quiero contarles que el 19 de febrero pasado tuvimos una audiencia ante la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal. Mi padre no se arrepiente de los crímenes que cometió. Mi padre sigue manejándose en esta lógica de eliminación al que piensa diferente. Yo creo, señores jueces, que si mi padre hoy tuviese una picana, no dudaría en meterme en un centro clandestino y aplicarme corriente eléctrica. Para mí Eduardo Kalinek no es nadie. Para mí Eduardo Kalinek es lo que representa. Y lo que representa es lo peor de la humanidad. Hace poquito le otorgaron a mi papá las salidas transitorias y hubo toda una movilización, hubo toda una manifestación desde lo social repudiando este accionar. Incluso nosotros como agrupación, como Historias Desobedientes, fuimos a dar nuestra opinión en una audiencia pública que se hizo allá en Comodoro Pi y se terminó como consensuando, se terminaron negando las salidas transitorias, entendiendo que tienen información sensible que podrían aportar a la sociedad en relación a qué pasó con los detenidos desaparecidos, dónde están, qué hicieron con esos cuerpos,
o los nietos que falta restituir por parte de las abuelas, esta información sensible es muy probable que ellos las tengan y no la aportan a la sociedad. Entonces, son personas que siguen generando daño. Bueno, sí, es súper doloroso hablar de lo que sucedió, de por qué algunos consideraban que tenían que secuestrar, matar y torturar a personas que pensaran diferentes. ¿En qué cabeza cabe o en qué cabeza más o menos sana cabe, ¿no? Nos sucedió como país y nos sucedió también en Latinoamérica, no solamente en Argentina. ¿Por qué revisar esto? Porque si no podemos revisar esto, no podemos avanzar con proyectos hoy en nuestro país. De alguna manera es lo que nos forja, lo que nos sella como parte de una construcción nuestra, subjetiva. Y a partir de ahí uno puede proyectar, crecer, tener proyectos, deseos, sueños. Uno es heredero forzoso de una historia y lo bueno, me parece, es poder transformar esa historia, ¿no? No negarla, no rechazarla, no ocultarla, sino bueno, decir, bueno, yo tengo esto, a mí me llegó esto como herencia, esta es mi historia y bueno, yo a partir de esto quiero hacer algo diferente. Tomando los hechos como son, ¿no? Hubo un genocidio, hubo dictadura y a partir de ahí uno puede, pararse en otro lugar y hacer otras cosas. Si vos no reconoces eso como una base, y lo vas a negar toda la vida, ya seas una sociedad, un sujeto, quien sea. Que los propios familiares de los genocidas estemos marchando, acompañando a las madres, acompañando a las abuelas, acompañando la lucha de tantos años de los organismos de derechos humanos, es un indicador de cómo hemos crecido también como sociedad. No hubo dos bandos, hubo un Estado donde tenía la posibilidad, las armas y estratégicamente se llamó Plan Sistemático de Robo de Niños, en el caso de las abuelas. Humanizar esos desaparecidos forma parte de un trabajo colectivo, docente y como comunidad. Entonces, la escuela sola no puede, los alumnos solos no pueden, los papás solos no pueden. Bueno, hay una comunidad que tiene que organizarse, tiene que poder poner en común ciertos ejes de trabajo y bueno, en eso estamos.